Con el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quien está hoy con nosotros en un café con JJ. Le damos la bienvenida, doctor, y le consultamos primero si nos está escuchando bien. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días con toda la audiencia. Por supuesto que sí. Qué grato saludar. Gracias, doctor. Bueno, inevitablemente el primer tema tiene que ver con lo que ocurrió ayer. Usted ya dio algunas respuestas en redes sociales, pero supuestamente el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura ha retirado su confianza en usted. Hoy de la Corte Nacional de Justicia, discúlpenme, de Justicia, sí. La Corte Nacional de Justicia en una sesión que anunció el doctor Saquicela que era del Pleno. Hoy la Fiscalía está pidiendo día y hora para probablemente presentar cargos contra usted por la presunta comisión de algún tipo de irregularidades de las que la Fiscalía lo acusa. ¿Usted cree que este es un tema eminentemente político o qué está pasando con el trabajo de la Judicatura? Yo lo que visualizo es que existe realmente una pugna de poderes políticos que intentan controlar el sistema de justicia. Hay muchos intereses en conflicto. La pregunta es, ¿qué bola de humo es la que tratan de configurar para afectar esta gestión? Nótese, apenas voy 7 meses de gestión y como nunca antes en la historia he ocasionado 64 destituciones de funcionarios judiciales, de jueces, de servidores. Y ello incomoda obviamente al lado opuesto del bien, del poder que necesita el pueblo. Es contrario a la línea de los corruptos, es contrario e incomoda a todo interés parcializado que no busca el beneficio del pueblo. Nada hace bien en estos momentos generar nuevas crisis de institucionalidad. Una Asamblea Nacional defenestada y se encuentra aquí el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura haciendo respetar los derechos. ¿Qué otro Consejo de la Judicatura ha luchado por la línea presupuestaria, por el acceso a la justicia? Luchando porque hayan días mejores de los ecuatorianos que claman que sus derechos sean satisfechos. Doctor Terán, disculpe la interrupción. Eso, 64 jueces funcionarios destituidos es posiblemente lo que incomoda. La pregunta debe referirse hacia allá. ¿A dónde va esta pugna de poderes? ¿Qué bola de humo es la que aspiran o quieren encubrir a través de este conjunto de actos? Entonces, ¿usted cree, doctor, estoy elucubrando, que este concurso para designar y seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia tiene algún peso en lo que está pasando? Mil disculpas, no le he podido entender la pregunta. ¿Cómo no? En el boletín de prensa de la Judicatura dice que hay, al parecer, un afán de truncar el concurso para designar y seleccionar jueces y juezas de la Corte Nacional. ¿Es así? Puede ser, entre las tantas cuestiones. Pueden ser los casos, aquellos casos que interesen a los poderes fácticos, aquellos casos de muertes violentas que tal vez relacionen con el Ejecutivo. Hoy a las 10 de la mañana leía entre tanta información de que había una convocatoria o una rueda de prensa. Lo cierto es que constitucionalmente estamos en la época de convocar a concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El Ecuador necesita y merece los mejores jueces que gocen de esa autoridad de independencia y de imparcialidad. No necesita aquellos jueces que son traídos desde los intereses oscuros, intereses que no lo dicen públicamente, intereses que solamente se sellan entre amistades y compadrazgos. El poder público no necesita entrañarse entre amistades. Ningún servidor público requiere que tenga un lazo de compadrazgo. Lo que necesita el Ecuador, servidores públicos decididos, con fortaleza suficiente para poder dar la satisfacción a todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. Doctora, a rescatar el Estado Social de Derecho. Doctora, atrás de
este entramado que usted más o menos me está explicando, ¿quién estaría? ¿El gobierno, partidos políticos, sectores de importante peso en diferentes comunidades económicos, qué sé yo? ¿Qué es lo que usted cree, doctor? Mire, más allá de creer, ¿qué es lo que ha visto el Ecuador? Primeramente, el día lunes, antes del pronunciamiento del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, hay un comunicado desde la Fiscalía en donde alude a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Luego, sistemáticamente se pronuncia el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia sin que haya instalado la sesión, conforme así lo han mencionado los propios magistrados de la Corte Nacional de Justicia, sin que se haya receptado una votación. Posteriormente a ello, se pronuncia el gobierno nacional a través de un comunicado. Saque usted las conclusiones. ¿Van encadenados? ¿Van concatenados? ¿Responden a un plan que va paso a paso? Porque luego de que los propios magistrados de la Corte Nacional de Justicia expresan la realidad de lo sucedido al Ecuador, indicando de que no es una decisión del Pleno del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, inmediatamente después, al ver ese punto fallido, se pronuncia Fiscalía General del Estado con algo que deberán ver los jueces y algo a los cuales todos los juristas estarán de acuerdo, que ni un pasante pudiera sostener con ello una petición de formulación de cargos. Doctor Terán, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, un gusto. Doctor, mire, nosotros el día de ayer justamente estábamos analizando, después de las declaraciones del señor Saquicela, que más allá de un exhorto, que por cierto ayer se descubrió que se conoció que un grupo de jueces de la Corte decían que no fue unánime porque no les consultaron ese texto que leyó el doctor Saquicela. Lo decíamos aquí muy en claro, más allá del exhorto, en lo real, eso queda ahí, porque para que ustedes puedan ser destituidos se necesitan dos vías. Uno, un juicio político y 92 votos para removerlos de sus cargos. Todavía ni siquiera tenemos asambleístas, peor, asamblea en firme. Y dos, el otro camino es que ustedes vayan presos. Ya ayer dio el primer paso Diana Salazar. Supongo que usted ya presiente que le van a dictar al menos prisión preventiva en esa audiencia de formulación de cargos, ¿no? O van a plantear eso. Sí está consciente, ¿no? Yo estoy consciente de que confío en lo que he hecho. No tengo ningún temor, ya que los hombres que actuamos en derecho no debemos de temer ninguna actividad extraña a la ley. Lo que sí temo es esta guerra mediática y el linchamiento mediático que intereses oscuros pretenden afectar al país. Y si soy aquel producto que ha de sacrificarse por defensa del Estado Social de Derecho, aquí estoy, pues no he cometido ninguna irregularidad. ¿Qué acto de corrupción han visto? Son 64 funcionarios jueces destituidos durante esta gestión. Y por ello les incomoda. ¿Acaso son las verdaderas causas que están de trasfondo? ¿Cuál es la bola de humo que están utilizando? ¿Por qué pretenden el escarnio público? ¿Por qué no actúan en derecho? La pregunta es a ellos. Es a ellos. ¿Tienen miedo acaso que siga caminando? Sus acciones denotan angustia. Denotan una angustia y una inseguridad tal, al punto que la Corte Nacional de Justicia dice el presidente de que es el Pleno quien retira la confianza. Para que haya ello, tiene que haber una votación y una instalación de sesión. Se ha esclarecido que los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia no se han instalado en sesión y ni se les ha receptado la votación. ¿De qué legítimo comunicado hablamos para por lo menos elevarlo a la jerarquía de moral, ser y parecer? Si no tiene esa jerarquía y calidad de moral, ¿cómo puede exigir? Por otro lado, la amenaza de la cárcel solo funciona con los cobardes. La amenaza de la cárcel solo ahuyenta a los delincuentes.
Y solamente piensan así quienes están en esa frecuencia. Este presidente del Consejo de la Judicatura no está en esa frecuencia. Es más, resulta pues gracioso para el conocedor más mínimo del derecho la formulación de cargos en una investigación donde jamás se me ha citado, he desconocido, no se me ha notificado y oficialmente no la conozco. Eso se denomina vulneración al derecho a la defensa, afectación a la seguridad jurídica. ¿Y por qué? Porque combato a la corrupción, porque destituyo corruptos, porque no respondo a intereses particulares, Doctor. porque no acordaron conmigo la bola de humo que han de estar fabricando, porque no tienen la confianza para fabricar ningún plan conmigo porque saben de mi rectitud. Doctor, usted habla sobre consenso en cuerpo colegiado, sobre votaciones, y esto también, toda esta bola mediática, usted lo sabe, viene a partir de la sesión que ustedes tuvieron el sábado 19 de agosto, en donde se analizaba este proceso disciplinario en contra del juez Walter Macías. Se ha escuchado de todo, que inclusive un vocal estaba borracho, votando de manera telemática, que votaron 2 de 5 y con eso igual hubo mayoría. ¿Qué pasó ese día? ¿Podía de manera sucinta explicarnos qué ocurrió ese sábado 19 de agosto en esta sesión? ¿Hubo o no hubo las abstenciones? ¿Hubo o no hubo los votos? ¿Estaba en estado etílico uno de los consejeros? Bien, vamos punto por punto. Ok. En primer lugar, el gran esfuerzo que ha realizado mi gestión en este Consejo de la Judicatura ha implicado, y que quede claro, 64 destituciones aproximadamente, y es fácil de comparar. El año pasado, en todo el ejercicio 2022, apenas 22 destituciones. Pues 7 meses he doblado ya esa cifra y estoy ya he triplicado esa cifra y sigo adelante. Esto ha implicado de que haya un trabajo 100% dedicado a tiempo completo, sin importar feriados, largas horas de la noche, etc. Por lo tanto, no es un caso señalado, no se persigue a personas, sino las infracciones. Por otro lado, las reglas para instalar la sesión del Pleno. El Pleno está compuesto por 5 miembros. Se puede instalar con 3 o más miembros del Pleno, porque es la mayoría. En el caso en concreto se instaló con los 5 miembros. Corrió la votación luego de escuchar la recomendación del área técnica, habiendo como resultados 3 abstenciones y 2 votos a favor de las recomendaciones dadas por el área técnica. En ese momento hay una solicitud de reconsideración de la votación. Al receptar la solicitud de reconsideración de la votación, 2 de los vocales ya no estuvieron por cualquier motivo. Es más, hay la justificación del por qué no lo estuvieron. Las reglas por las que rige la sesión del Pleno indican de que cuando se está practicando una sesión telemática y por cualquier causa sufre una desconexión o la falta de comunicación de uno de los miembros del Pleno, su votación se suspende por 15 minutos y se manda por medios alternativos incluso para receptar su votación. En dicha sesión se solicitó insistentemente a Secretaría que realice las gestiones telefónicas necesarias. Secretaría reiteró estas llamadas telefónicas, no contestaron. Entonces cuando no contestan, las reglas del juego dice que son los que se declara automáticamente ausentes por mandato normativo, más allá que por alguna declaratoria, quedando en la sesión 3 vocales. Al receptar la votación, una vocal se abstiene por conflicto de intereses y 2 votan a favor. Amén de esta cuestión que tanto les preocupa, que investigue casos donde hay funcionarios involucrados en corrupción,
¿Qué otras clases de corrupción existen tras este funcionario? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay otros procesos disciplinarios investigándose, como otro proceso que no podría pronunciarme, pero sí decir el concepto. Otro proceso que es por cobro de dádivas, otro proceso por la legitimidad de documentos, etcétera. Doctor Terán, buenos días. Doctor Terán, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Doctor Terán, también se ha hablado del recorte presupuestario que ha sufrido el Consejo de la Judicatura y que se ha visto traducido en el servicio que se le da a los ciudadanos. Todo este entramado, maraña de discusiones que se ha tejido en estas últimas semanas, ¿de qué forma también afecta al recorte presupuestario y a la pelea que ustedes han tenido de que se les aumente el presupuesto? En efecto, con todos los problemas que ha habido, he logrado incrementar el techo presupuestario en inversión. Así también, esta bola de humo puede ser para distraer a la ciudadanía, para evitar la responsabilidad que tiene el gobierno central de consignar los recursos que requiere la función judicial. Estamos a la espera de que se notifique la sentencia de segundo nivel dentro de la garantía jurisdiccional que se ha dictado. Y en medio de estos ¿De cuánto fue el recorte? Los recortes que han habido han sido sistemáticos, generalizados. Permítame ver el documento para hablar con las cifras. Se cortó la voz. No, puso silencio porque está buscando el dato exacto. Ya, es un incremento de 17 millones aproximadamente. Lo que ha resultado. Y todas estas cuestiones afectan a la independencia judicial, tal vez también amedrentar a los juzgadores para que no resuelvan en derecho, para afectar la independencia interna, para que tengan algún temor en alusión al conjunto de acciones que ha ido realizando este presidente del Consejo de la Judicatura, para cuestionar todas las destituciones que por eventos de corrupción han habido. ¿Será aquello eso? Son muchas las cuestiones que quedan en interrogante más que contestar este conjunto de respuestas. Doctor Terán, ¿y usted no cree, y esto ya se lo pregunto a título personal, usted no cree que este tipo de disputas que se están dando en el sistema judicial, entre las cortes, el consejo, de alguna u otra manera no debilita aún más este sistema que ya sabemos cómo está cuando el crimen organizado está súper organizado y tenemos instituciones que se están arañando entre ellos? Mire, el Estado social de derecho se sostiene por el respeto de las normas. Si hay una ausencia de jueces, este respeto decae. Lo que llamaríamos técnicamente es un golpe de Estado técnico-científico si se afecta al Consejo de la Judicatura y a la función judicial. Eso no lo permitiremos. Sobre cualquier cuestión iremos avanzando adelante y el pueblo ecuatoriano lo sabe, es testigo, ya que no representan a nada los mediatistas ni aquellos linchadores mediáticos. Muy bien, doctor Wilman Terán, le agradecemos mucho por la gentileza que tuvo de recibirnos este contacto. Que tenga usted un buen día, doctor Terán. Bendiciones, buen día, muchísimas gracias con todos.